Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre música, usar música para aprender español. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola amigos, bienvenidos a How to Spanish Podcast. Bienvenidos a un episodio mundialero. La verdad es que no, pero estamos emocionados de que está sucediendo el Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, creo. La verdad es que, como se podrán dar cuenta, no somos muy futboleros, muy panboleros. Uh-huh. Si viste por ahí un reel o un short que Ana hizo sobre vocabulario del Mundial, vas a entender un poquito más. Y si no, velo y síguenos en este camino de hacer 100 días de videos cortos para que puedas aprender español. Y no, el día de hoy vamos a hablar sobre música para aprender español. Y no sé por qué no habíamos hecho un episodio desde hace mucho sobre este tema, porque es algo muy, muy popular y por ahí fue algo que escuché en una de las conversaciones que tenemos sobre los episodios de la semana con la comunidad de Patreon. Entonces, muchas gracias por darnos estas ideas. Uh-huh. Y justamente yo pensaba en mi interior que es una mala práctica porque al menos en mi experiencia Uh-huh. Aprender inglés desde la música ha sido fatal en el sentido que yo soy muy musical, ¿no? Uh-huh. Me fascina la música y para mí el ritmo, las guitarras, el bajo, escuchar si hay ambientes detrás, un teclado o algo, me gana, ¿no? Y entonces no pongo atención a la letra. Y yo soy todo lo contrario, porque para mí la música entra en segundo plano, la letra es lo que me llama. Yo soy una mujer de palabras, entonces Sí. Yo aprendí un montón gracias a la música. Y bueno, ya sea que tú quieras aprender español con música o que simplemente ya escuches música en español y quieras saber qué tanto está aportando a tu aprendizaje de español, creo que este episodio va a ser muy interesante porque queremos darte un poquito de información muy interesante sobre qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos con música, Uh-huh. pero también queremos hablar de los dos lados, las dos caras de la moneda, las ventajas de aprender español con música y las desventajas también, para que puedas tomar una decisión más informada. Uh-huh. Así es. Y solo no nos estamos refiriendo a poner música mientras estudias español, sino escuchar música como o pensar que la música es una manera, un método más de aprendizaje. Porque yo sé, puedes poner música clásica o música tipo spa mientras estudias gramática y eso a algunas personas les funciona. Pero esto es literal música que habla en español. Y bueno, ¿qué tiene que ver o qué dice la ciencia al respecto? Lo primero que te quiero contar es algo, wow, así súper sorprendente. En el 2013 se hizo un estudio respecto a este tema de aprender algún idioma extranjero con música. Y se dividieron a adultos que estaban aprendiendo un idioma extranjero en 3 grupos. Uno de los grupos solamente hablaban las palabras. Otro grupo hablaba con ritmo, es decir, como en lugar de decir hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, así. Y el último grupo eran las personas que cantaban las palabras en una canción. Y lo interesante es que las personas que cantaron, a pesar de que era la misma información, los que cantaron retuvieron mejor la información y además tuvieron un mejor desempeño en algunas pruebas que les hicieron. Uh-huh. Entonces, esto nos dice que escuchar está muy bien, leer, ok, está muy bien, pero si logras cantar, si unes esto de las palabras con música, entonces recuerdas mucho mejor. Así es. Entonces, a partir de ahora, How to Spanish va a cantarte en cada episodio. ¿Estás listo? No, pero bueno, ya hay evidencia entonces de que es algo que funciona. Uh-huh. Y vámonos ahora entonces a las ventajas, ¿no? Sí. A la parte positiva de de cantar canciones, ¿no? Algo interesante y algo importante tal vez
es que aprendes frases más completas, a diferencia de tener una lista de vocabulario, es decir, aprender perro, manzana, no sé qué. Normalmente en una canción las frases tienen sentido, ¿no? Y por lo tanto puedes aprender frases en mucho más contexto, prácticamente como una pequeña historia. Y por lo tanto es más fácil a veces para algunas personas recordar esas frases o esas palabras en el contexto, ¿no? Sí, exactamente. Además, es una buena forma de aprender más cosas de cómo habla la gente normal, en el sentido de que las frases idiomáticas, el slang y todo eso aparece no como una palabra aislada, porque a lo mejor aprendes órale y tú pues sí, más o menos sé qué significa órale, pero en una canción va a aparecer en una frase completa y entonces es más fácil que la recuerdes, que te haga sentido, ¿no? Y también la otra ventaja tiene que ver con mejorar la pronunciación. Sí. Y aquí es algo muy importante que es un poco una broma porque a veces Ana y yo decimos, es que todos cantan como mexicanos. Porque cuando tú escuchas a los artistas de España, Colombia, de Argentina, de Colombia, en la mayoría de las canciones, yo diría, fuera de los ritmos reggaetón, bachata, este estilo que es punto y aparte dentro de la música. La verdad es que en las baladas, en el rock, tú escuchas y es un español muy uniforme. Sí. Y cuando paran de cantar la canción en un concierto y dicen gracias y cosas así, te dices, ah, mira, es español. Ajá. Pero realmente suena muy, muy, pues sí, uniforme, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cantar es una gran manera de escuchar pronunciación y tratar de lograr la entonación de algunos nativos. Sí, además cuando estás cantando, pues estás obligando a tu boca a moverse más para poder pronunciar las palabras correctamente. Y la verdad es que te puedo decir que sí, de verdad funciona porque siento que mi inglés mejoró mucho cuando era niña gracias a cantar, literal. O sea, mi inglés era... Ok, lo voy a decir, no creas que soy una presumida, pero la verdad es que mi inglés era bastante arriba del promedio de mis compañeros y yo creo que no era nada más la escuela, era que yo literalmente llegaba a mi casa y toda la tarde cantaba en inglés, toda la tarde. Cantaba, escribía las letras, vivía en una época donde no era tan fácil googlear las letras de las canciones, entonces yo imaginaba lo que decía y las escribía. Entonces sí, de verdad, cantar puede funcionar. Pero además, ¿sabes qué? Hay algo muy importante que es que puedes aprender a hablar de forma más natural con sinalefas. Me encanta esa palabra, aunque nunca la usamos. Sinalefa. La sinalefa. La sinalefa es este fenómeno lingüístico en el cual unes el final de una palabra con el inicio de otra, sobre todo con vocales, ¿no? Entonces, un ejemplo muy interesante es, por ejemplo, si dices, en el mar todo es mejor, suenas muy robótico, ¿no? La verdad es que decimos, en el mar todo es mejor, todo es, la O y la E las estoy juntando. Eso es una sinalefa y no es un fenómeno que ves solamente en las canciones, es un fenómeno del habla en español en general y de otros idiomas. Así que las canciones son una buena manera de practicar este fenómeno de unir palabras. Bueno, avanzamos. Y otra de las ventajas es el efecto... Voy a decirlo en inglés porque no hay frase y no hay una traducción, que es earworm, ¿no? Earworm. Discúlpeme usted. Tal vez yo también maestra lo dije de mal. inglés. Pero es esta idea en que nosotros le llamamos como una canción en la cabeza. Sí, que traes pegada una canción. Entonces, es que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo normalmente, a veces la melodía, pero normalmente repites las palabras, ¿no? Entonces es una conjunción de que es algo llamativo y que tu cerebro se quedó como ciclado un poco. Entonces finalmente te vas a aprender esas frases sí porque sí y tal vez con una buena pronunciación. Pero vamos a las desventajas, ¿ok? Y antes de irnos a las desventajas, quiero decirte, amigo mío, que si has estado escuchando o viendo este podcast en las últimas semanas, hemos dicho que vamos a arrancar otro proyecto
Y te queremos pedir un gran favor. El día de mañana, 23 de junio, si tú estás escuchando este podcast el día que sale, el 22, vamos a tener el lanzamiento de este nuevo proyecto. Y yo sé que no va a ser para todos porque es un proyecto que habla sobre bilingüismo, sobre cómo enseñar a tus hijos o nuestro camino en enseñar a nuestro bebé limón, niño limón, el tema del bilingüismo. Pero nos ayudaría muchísimo si puedes escuchar, aunque sea el primer episodio. Y déjame decirte rápidamente, chisme podcastero, nos enteramos que si un primer episodio de un podcast nuevo genera 1000 escuchas, las plataformas lo van a recomendar en todos lados. Entonces, estamos tratando de tener esos primeros 1000 escuchas en los primeros días. Sí, por favor. Así que, por favor, ayúdanos. O ponlo, aunque no lo escuches, ponlo y déjalo como en repetición muchas veces y te puedes ir a lavar los platos o lo que tú quieras. Y ayúdanos a compartirlo si tú conoces a alguien que está en este camino de ser una familia bilingüe con sus hijos, aun si no es su idioma nativo, por favor compártelo con ellos. Así es. Y está en inglés, así que puedes escucharnos lo que nunca, hablar inglés, criticarnos y mandarnos tus comentarios de mejora. Sí, así es. Entonces es The Raising Bilinguals Podcast. Lo puedes escuchar en todas las plataformas. Puedes ir a nuestra página web de raisingbilinguals.com. Y todos los links están abajo en la descripción del podcast y en las notas. Pero gracias, amigos. Muchas gracias por adelantado. Ok, ahora sí. Las desventajas. Hay algo que se llama la ilusión de la escucha pasiva. Y esto es que a veces cuando tú estás escuchando música en español, sientes que ya estudiaste español. Es como, wow, hoy escuché 3 horas de música en español. Estudié muchísimo. Y la verdad es que tener música de fondo mientras estás haciendo otra cosa no está mal, sí suma, sí ayuda, sí estás escuchando la pronunciación, estás haciendo una inmersión en el lenguaje, entonces hazlo, pero no caigas en esta idea de pensar que eso es suficiente, porque la verdad es que no. Tienes que, si vas a usar música, poner atención, estudiar la letra, cantar, buscar palabras, etcétera, para que realmente sea un aprendizaje significativo. Así es. Y la verdad es que también habrá personas muy específicas que tal vez sí les resulta una herramienta muy poderosa, como Ana dijo, como ella misma, pero habrá personas como yo que no va a significar nada más que música de fondo y podría estar en árabe, en chino, en japonés y no pasa nada, ¿no? Vamos al que sigue, y eso es también algo que pasa mucho en las canciones. Vocabulario que no es práctico. La verdad es que, pues, obviamente hay temas de poesía y todo esto, y palabras como corcel. Ajá, como el hechizo de tu amor. La palabra hechizo, ¿cuándo vas a decir hechizo? La penumbra, o cosas así. Son muy románticas y muy poéticas, pero nadie habla así en la vida. Y si tú llegas y sacas tus palabras de canciones en una conversación normal, va a ser muy chistoso. Sí. Y también algo de lo que dijo David, ya lo mencionó, es que pues no nada más es la voz, dependiendo también del género de la canción, pues los instrumentos a veces apabullan un poquito la voz y es más difícil entender qué están diciendo, la pronunciación y todo, porque a lo mejor la batería está a todo o es demasiado guapachosa y estás muy distraído bailando en lugar de escuchar las palabras, ¿no? Entonces puede ser una desventaja. Pero la más grande tal vez, sobre todo en el proceso de aprendizaje, es que la música, los escritores de la música, o más bien los escritores de las letras de las canciones, que pueden ser diferentes, es que toman muchas licencias poéticas y generan gramáticas alteradas. Y eso está completamente perfecto en el mundo de la música. Nadie los va a regañar. Pero la realidad es que hay cosas terribles, ¿no? Hay cosas que jamás ves fuera de una canción. Y sí, incluso nosotros no somos muy de hecho, nunca escuchamos reggaetón y así, pero incluso acá hay como mucho slang que a veces es difícil de entender o de aplicar de manera correcta. Pero además de eso, vámonos a canciones mucho más normales que populares que seguramente tú has escuchado. Y vamos a darte unos ejemplos de cómo está alterada esta gramática. Ahora, si tú eres intermedio, como creo que eres, no es un problema tan grande porque creo que eres capaz de decir
esta frase está chueca. O sea, Ujú. entiendo qué significa, pero creo que no se dice así, ¿no? Ujú. Pero simplemente tienes que considerar eso, que vas a encontrar gramática chueca. Sí, y sobre todo que no te confundas si estás tratando de utilizar la música como una herramienta de aprendizaje, en el sentido de decir, voy a aprender cómo se escribe y voy a sacar la estructura gramatical, porque ahí puede haber muchos errores, ¿no? Ok. Entonces, la primera canción que vamos a hablar rápidamente es La Bamba. ¿Quién no ha conocido o escuchado La Bamba? Que, si tú no sabías, era una canción o es una canción popular tradicional veracruzana, pero la hizo muy famoso Richie Valens en 1958 y sí es súper popular, ¿no? Y una de las frases que tiene la canción es cuando dice una poca de gracia, una poca de gracia, y aquí, ¿qué está mal? Suena tan natural que Sí. inclusive para mí yo no había pensado que estaba mal. Ajá. Pues hay una concordancia alterada, porque lo correcto es decir un poco de. Un poco de, aunque la siguiente parte sea femenina, un poco de gracia, un poco de agua, un poco de harina o un poco de miedo. Entonces no importa si es femenino o masculino, lo más correcto es decir un poco de. Y aquí lo cambiaron a una poca de gracia. Y yo creo que es porque en el ritmo suena mejor. Sí, simplemente... tratar de hacer una concordancia de las letras finales, ¿no? Ajá. Para lograr mejor rima. Exactamente. Pero no es así, ¿no? Ahora otra canción, Bésame Mucho. Esta canción también... Súper famosa. Hasta los Beatles, cantaron una Bésame versión, Mucho. es increíble, sí. Seguramente la has escuchado y si no, ya te dimos ideas de qué música puedes escuchar. Pero en esta canción dice, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Y cuando la escuchas no notas que haya un error, pero aquí dice, tengo miedo perderte, cuando realmente está faltando una preposición. Nunca dices, tengo miedo comer, ¿no? O sea, tienes que decir, le tengo miedo a perderte o tengo miedo de perderte. Pero por razones de métrica eliminaron la preposición. Y muchos mariachis, porque es una canción que se canta mucho en mariachis, sí ponen el A, pero no le agregan el le. Entonces, de todos modos, está mal, ¿no? Que tengo miedo a perderte. Ajá, y es debería de junto. ser, exactamente. Bueno, vámonos con una canción súper importante para nosotros. Especialmente ahorita en el Mundial. Sí, es el himno no oficial de México, que es Cielito Lindo. Y esta canción, hemos hablado en otros momentos, que si es mexicana, que si no, no nos vamos a meter en eso. Pero algo muy interesante y que sucede en, creo que muchas canciones, es que hay frases repetitivas que cortan las ideas y por lo tanto interrumpen la gramática estándar. Déjame, te lo digo en un ejemplo. La canción dice, de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando. Si quitas cielito lindo, tiene sentido gramaticalmente, pero ese cielito lindo está interrumpiendo las frases. Exactamente, porque los... Ajá, dime. Sí, solo estaba pensando que es un error muy común que la gente pueda pensar que cielito lindo de contrabando es como, ¿qué es de contrabando? El cielito lindo, pero no es el par de ojitos negros. Exactamente. Y también en la frase anterior, de la Sierra Morena, corta con cielito lindo y dice vienen bajando. Entonces, si quitaras, tiene mucho más sentidos que de una sierra vienen bajando, o sea, de una montaña, viene bajando una chica de ojos negros caminando, ¿no? Entonces, obviamente, tampoco en una canción vas a decir viene bajando de un cerro una chica bonita, ¿no? O sea, es parte del arte, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero ahora pasemos a nuestro último punto que me parece oro, porque te queremos dar algunas técnicas que puedes utilizar para usar música para estudiar español, pero de una mejor manera o una manera más intencional, digamos. Lo primero es hacer lectura activa de las letras. Puede ser antes o durante el proceso que estás escuchando la canción. Y hoy en día es súper fácil en plataformas como Spotify, porque soy mexicano. En esta cosa que puedes ver las letras y que inclusive se va iluminando conforme va avanzando la canción. En YouTube. En YouTube. Y algo que se llama Music's Match, pero la verdad es que yo nunca lo he usado. Pero bueno, ahí se los dejamos. Y puedes, al momento que vas leyendo, encontrar palabras desconocidas
y buscar su significado, ¿no? Como para ir mejorando tu vocabulario. 3 o 5, no más, porque una canción puede ser bastante abrumadora en el sentido que puede tener muchas palabras que no conoces, porque justamente, ¿no? Se ocupan palabras mucho más finas a veces. Entonces no hagas demasiadas. La siguiente es hacer shadowing. Hemos hablado de esto un montón de veces porque de verdad que funciona súper bien hacer shadowing. Pero esta vez te estamos diciendo shadowing musical. Que shadowing es repetir después de alguien, después de un nativo, intentando imitar cosas como la entonación, la pronunciación. Eso es súper importante. Y pues con la música vas a tener que cantar, porque obviamente la persona está cantando. Pero lo importante es que escuches cómo cantas y cómo canta el artista y decir, no suena exactamente igual. ¿Qué pasa si abro más la boca? ¿Qué pasa si sonrío? Como estos experimentos hasta llegar al punto en el que sientes que suenas más similar a ellos, respetando la sinalefa, que ya te expliqué, y respetando también los ritmos, la entonación, etc. Y por último, esta creo que va a ser para estos estudiantes más clavados en la gramática y todo. Y que puedes tener como esos momentos de justamente leer mucho las letras, es categorizar canciones, tener un playlist por estructuras gramaticales específicas. Por ejemplo, un playlist de pasado, ¿no? De pretérito imperfecto. Y son estas canciones que cuentan una historia, ¿no? Que hay bastantes canciones que te van a hablar de historias. Mucha música regional mexicana usa estos elementos, los corridos. Ahora los corridos tumbados les llaman, también son como historias. Y por ejemplo, una lista de subjuntivo, porque es súper utilizado en la música cuando hablas de deseos, cuando hablas de cosas que tienes dudas o emociones. Entonces hay mucho subjuntivo. Hay una canción súper mágica para aprender subjuntivo que es Ojalá de Silvio Rodríguez. Obviamente hay muchas canciones, pero es súper poética, entonces cuidado con el vocabulario, pero usa mucho subjuntivo. Sí, la estructura es completamente subjuntivo, ¿no? Entonces puedes hacer eso, dedicarte y clavarte un poquito en las letras de las músicas, de las canciones y meterlas en estos playlists. Bueno, pues esto fue todo. Esperamos que te haya ayudado, dado más ideas para mejorar tu español de forma divertida, que eso es lo que nos encanta hacer aquí, que el español sea divertido, que sea accesible, que sea parte de tu vida y que no lo veas como, hay algo más que tengo que hacer. Así es. Y si estás en el camino del bilingüismo con tu familia, nos vemos en The Racing Bilinguals Podcast. Mañana. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos patrones especiales. Armando. Jane. Adiós. Adiós.